de veteranos del Regimiento Soria 9 tiene el placer de presentar la conferencia de Nápoles a Fuerteventura, de nuestro hermano y veterano soriano, don José Felipe Gómez, teniente coronel de infantería, del que podríamos decir, como el poeta decía de aquel bergantín el temido, que es en todo el mar conocido del uno al otro confín. Durante años, Felipe, ha estado trabajando en la actualización de la historia del regimiento y cuyas conclusiones, resultado de sus investigaciones y las de otros investigadores, nos presentará en esta conferencia. El subtítulo de la misma, La controvertida historia de la historia del regimiento, alude a la controversia que siempre origina el revisionismo histórico, hoy muy empañado por la tendencia de muchos historiadores intoxicados de política a desmitificar la historia de España. Yo soy de los que opinan que la leyenda adorna la historia, o que la historia se adorna con la leyenda, que la leyenda también es historia, y que la historia sin leyenda es lo más triste del mundo. Y es la diferencia como entre pasear por la calle Zaragoza y quedarse embelesado con las casas que podemos observar a ambos lados, o pasearse por una calle de un polígono industrial de las afueras de Sevilla. Así que escuchemos y que cada uno saque sus conclusiones. El ponente, nuestro Felipe, soriano donde los haya, ingresó de su grado voluntario en tan temprana fecha como septiembre del 74 con 19 años, transitó por el Soria en los empleos de cabo primero, de sargento y de teniente. He coincidido con él en el Soria, en el batallón de Carros, y ya de capitán con él en la LOC 21. A lo largo de su carrera se ha distinguido, a ver si soy capaz de ponerlo en orden, su vocación militar, su cortesía prusiana con inferiores y superiores, su dedicación y meticulosidad en el trabajo y la estricta aplicación de normas y procedimientos. En resumen, los que me conocéis sabéis que distingo entre dos tipos de personas, con los que me iría la guerra y con los que no me iría la guerra. Con Felipe, evidentemente, me iría la guerra. En lo personal, solo hay una calificación realmente válida para las personas, y es que es una buena persona, de espíritu cristiano y muy preocupado por los demás. La hermandad, y yo personalmente, se complace en darle esta oportunidad de divulgar su trabajo. Pepe, te escuchamos. Muchísimas gracias, mi coronel, por tus palabras. Algunos calificativos han sido excesivos con relación, pero bueno. A mí no me corrige. Sé que es fruto del cariño y la amistad que ya hace más de 30 años que nos mantenemos, que tenemos. Buenas tardes a todos los que están aquí en presente y los que en directo están participando en esta conferencia. Esta conferencia es fruto de trabajos que estoy haciendo recopilatorios, es decir, yo no he hecho más que leer, deducir e ir plasmando en distintos borradores de libros lo que he ido averiguando. Entonces, así que son 4 los borradores que he hecho, 3 terminados y desechados, y el 4 en el que estoy trabajando y que voy por principios del siglo XVIII. Como bien ha dicho el coronel, el título pues lleva desde luego a poder dialogar y poder ver qué es lo que se ha escrito sobre el regimiento desde tiempos inmemoriales y fundamentalmente lo que las leyes nos han ido transmitiendo, porque al final es lo que queda.
Y comienzo la conferencia por el final, la conclusión. Y lo primero que puedo decir es que podemos sentirnos bien orgullosos de nuestro regimiento y de los hombres que han estado formando parte de él a lo largo de la historia, a lo largo de su historia, que no es poca, y que han dado grandes muestras de valor, de heroísmo, de disciplina y sobre todo de lealtad. Hombres que estuvieron trabajando sin pedir nada a cambio, aunque llevasen 3 años sin cobrar sus pagos. Después he descubierto que hay 82 años de diferencia entre lo que se establece como fecha institucional del inicio de la historia del regimiento y la que a día de hoy he descubierto. La historia va por capas. Existe la arqueología, y en la arqueología vamos viendo que se van descubriendo, según vamos profundizando, una serie de detalles, una serie de edificios, una serie de ciudades que desconocíamos que existían, o de ciudades que están enterradas una debajo de otra. Eso pasa también con la historia, en este caso la historia de España, y con la historia militar de España. Y eso me gustaría desentrañar aquí, desmenuzar, que es lo que hemos ido descubriendo. Y también tener en cuenta, conocer, que los tercios tenían una denominación común según los cronistas, pero no existe una denominación oficial que engloben a todos los tercios. Tercio de Nápoles, hubo varios, y unos se solapaban con otros en determinados momentos, y veremos el porqué. Pero eran conocidos por su jefe, por su maestre de campo. El nombre del tercio era el de su maestre de campo. Y todos los libros que se han ido desenterrando después de la muerte del conde de Cornwall y de don José Ferrer Couto, comandante Ferrer Couto, pues van todos en esa línea. Y veremos cuáles son. Veremos cuáles son una parte de ellos. ¿Cómo comienza todo esto? Todo esto empieza en el año 2017, a finales, cuando una serie de soldados del regimiento, y cuando digo soldados, son hombres que hicieron el servicio militar en el regimiento, piden conocer el historial del regimiento, su historial. Hicimos varias indagaciones y la mejor opción era reescribir el historial. Eso me ha llevado a leer el historial unas cuantas veces, pero en la primera ya me doy cuenta que el historial está compuesto de fechas y combate. Fecha y combate. No hay ningún nexo de unión con una guerra o con una situación general en la que España estuviese viviendo. Luego, el primer borrador, lo que hice fue el mismo historial del regimiento, darle sentido dentro de la historia de España. Yo no he mirado absolutamente más nada, solamente lo que concierne al regimiento Soria 9 y a sus ancestros. He descubierto determinados errores. Los errores se dan por muchos motivos. Unas veces es por la forma de hablar. Hay que pensar que se está escribiendo desde el siglo XVI, desde finales del siglo XVI, y ahí no se tenía soltura a la hora de hablar. Yo escribía tal y como me sonaba cualquier palabra, y eso nos hace escribir de determinada manera que nos conduce al error. Por ejemplo, Monzón.
Monzón es una población francesa que cuando la vi escrita con Z, bueno, es con sedilla, C con sedilla, y yo la veo escrita con Z y coincidiendo con el año 1640, sin saber por qué. Digo, bueno, ¿cómo es posible que estando en Francia se llame al regimiento al sitio de Monzón en 1640 con la guerra que había con los catalanes? Era el error por mi parte, porque no era, como digo, la guerra en Cataluña, sino que era Monzón en Francia. Todo eso lo he ido corrigiendo en lo que estoy escribiendo. Después aparecen fuentes primarias. Entonces, las encuentro a través de historiadores que han profundizado en este mundo y las he leído. He leído todo lo que hay hasta principios del siglo XVIII, que es donde fuentes primarias. Con lo cual, pocas dudas cabe de los errores que se hayan cometido. Y finalmente me encuentro que hay una discontinuidad histórica entre las unidades. Como decía antes, a veces con solapes. Bien. Existe una antigüedad institucional y esa es la que José Ferrer Couto en 1847 escribe sobre el regimiento Soria 9. Es la única persona que escribe sobre esos antecedentes. Y en 1895, cuando el servicio histórico-militar quiere emprender la publicación de anuarios anuales, y los anuarios anuales querían meter resúmenes de los historiales de las unidades. Y entonces piden esos historiales. Lo entregan y desde ese momento lo que han entregado los jefes de las unidades, esa es la antigüedad institucional que aún sigue existiendo. La del regimiento Soria es la que evidentemente entregó el coronel Jerez Fernández, don Antonio Jerez Fernández, que es la que coincidía con Ferrer Couto, la de 1509. Luego, institucionalmente, esa es la fecha de creación del regimiento, de los ancestros del regimiento. Aquí podemos ver dos ejemplares del historial. El que se encuentra a la derecha de la pantalla o izquierda de la pantalla, según el que la mira, es el que se publica en 1509 por el coronel Sánchez Sandino en el momento que se estaba cumpliendo el entonces cuarto centenario del regimiento. Es el momento en que el historial del regimiento se pone negro sobre blanco. Y además, el que tienen a la derecha, pues es el que está guardando el cuero repujado, es el que está guardando el coronel del regimiento en su unidad. Ese se va actualizando todos los años. De forma que hemos tenido la posibilidad de ir actualizando la historia del regimiento en lo que estoy escribiendo, pues con lo que hay escrito en ese libro y con el historial que le he pedido al Regimiento de Infantería Soria 9 en Fuerteventura para tener actualizado todos los hechos, todo el historial que anualmente se entrega. El regimiento, los ancestros del regimiento, se inicia en la época de mayor poderío de España. No teníamos solamente las posesiones en Europa, que están marcadas en el mapa que tiene mayor extensión, sino también en el pequeño vemos cómo
teníamos ya el poder en la mayor parte de las Américas, como teníamos posesiones en África, en Asia, en el Extremo Oriente, la época de mayor esplendor que ha tenido España. Y en ese momento es cuando surge el regimiento. El historial del regimiento tiene dos obras fundamentales en las que está basada. Sus fuentes son el tomo tercero del álbum del ejército que escribió el comandante Ferrer Couto y la orgánica de la infantería y caballería que escribió, tomo octavo exactamente, que escribió el conde de Prunas cuando era ministro de la guerra. El siglo XVI, solo el siglo XVI lo coge de Ferrer Couto y el resto lo coge de Prunas. Ferrer Couto se va basando en algunas de sus conclusiones en la historia general de España de Modesto Lafuente. Modesto Lafuente es el historiador. Y el historial del regimiento también tiene otra base, que es la historia general de España escrita por el padre Mariana y sus seguidores, que se continúa esa historia general de España a pesar de que el padre Mariana había fallecido a principios del siglo XVII, si mal no recuerdo. Si nos vamos a José Ferrer Couto, algunos errores que hemos encontrado se encuentran en rojo. Son una relación de maestres de campo y de componentes que no han estado nunca en los tercios que se crearon en Nápoles. Ninguno de los que están en rojo. Los que están en negro son los que sí han formado parte de algunos de los tercios que se fundaron en ese periodo. Y aquí vemos otra serie de maestres de campo en azul claro, que son los que, habiendo formado parte de algún tercio de Nápoles, no ha sido tenido en cuenta por Ferrer Couto. Bueno, tres elementos a tener en cuenta. En rojo, los que no han estado nunca en ningún tercio de Soria. En negro, los que sí. Y azul, los que habiendo estado no han sido incluidos en esa relación. Como ven, en toda esta relación solamente había tres que coincidían, que habían estado en ese tercio y que habían sido publicados. Y aquí quiero demostrar una discontinuidad histórica. Lo que actualmente se ha descubierto y se puede leer en Martín Cereceda es que el primer tercio de Nápoles surge sobre 1525 aproximadamente y estuvo combatiendo en Pavía a las órdenes de Juan de Mercado, el maestre de campo Juan de Mercado. Ese tercio, en 1538, pues fue disuelto disciplinariamente. Pero en 1537 se crea un segundo tercio. Hay que tener en cuenta que ese primer tercio combatía en la Lombardía, en el norte de Italia. Y Nápoles está en el sur. El reino de Nápoles está en el sur. Y se necesitaba. Entonces, un año antes de que desapareciera, se crea un segundo tercio, que es mandado a los territorios germánicos. Estuvieron en Alemania y estuvieron en Hungría. Cuando pasa a Hungría, se vuelve a crear un nuevo tercio, el tercer tercio que se crea en Nápoles. Es el que ha sido mucho más extenso. Duró
40 años. Los anteriores, pues eso, desde 1525 a 1538, el otro de 1538 a 1548. Cada uno de ellos tuvieron solamente 3 maestres de campo. El tercero, tuvo 9. En esos 40 años tuvo 9 maestros de campo. Pero llega el año 1567 y de ese tercer tercio se desdobla y surge un nuevo tercio que es el de Ulloa, que es el que se despliega en Flandes. Ese es un tercio que tiene una duración, una vida muy corta. En 1574 es reformado y disuelto. Seguía vigente el tercero, que llega hasta que es llamado para la Armada Invencible. Y ahí Alfonso de Usón se incorpora a la Armada Invencible con tan mala fortuna que en las costas actuales de Irlanda del Norte pues naufraga, muere, se ahoga la mayor parte de los componentes, se salvan unos 200 componentes del tercio que son hechos prisioneros. Unos fueron ejecutados y otros por los que se pidieron rescate. Unos rescates se pagaron y otros no. Los que no pagaron rescate pues se quedaron a vivir allí. Han quedado en Irlanda. Y ahí concluye el tercer tercio de Nápoles. 40 años de vida, 9 maestres de campo. Una vez que desaparece ese tercio, cuando colapsa, que es el término que se utiliza, aparece un quinto tercio. Ese quinto tercio tiene una vida que llega, se denomina fijo de Italia. Ese tercio de Nápoles, fijo de Italia, que llega hasta el año 1707. En el año 1707, tras la pérdida de Turín, se entregan todas las posesiones que Francia y España poseen en los territorios de la península itálica, y ese tercio es cogido prisionero por los austriacos, que se hacen parte del territorio italiano. Luego desaparece. Y coincidente con él, desde 1591, el conde de Miranda, el rey de Nápoles, le pide a don Luis de Velasco y don Luis de Velasco y Aragón, de las dos formas desconocidos, en la primavera de ese año 1591, le pide que reclute, instruya y adiestre a hombres bisoños, españoles todos, y que sus cuadros de mando fuesen cuadros de mando veteranos de españoles, mandos españoles. Inmediatamente, en junio de ese mismo año, de 1591, no vamos a entrar en detalle cuáles son las causas, pues se le ordena que atraviese el camino español y llega a Reims. De Reims pasó a Verdún, estamos hablando ya del mes de septiembre de 1591, y a principios del año 1592 solamente de ese tercio quedaba su maestre de campo y 3 capitanes. La mayor parte de la tropa no fue capaz de adaptarse a las condiciones de la guerra, o murieron mucho de frío y también por las heridas de combate, que sería de todo. Entonces ahí se recompone el tercio con personal de otros tercios que también sufre la disolución disciplinaria. Por ejemplo, el de Diáquez, Alonso de Diáquez. La mayor parte de sus capitanes, la mayor parte de su tropa pasa a nuestro regimiento. Y ese tercio
aún sigue existiendo. Ese tercio en 1718 recibe el nombre de Soria IX. Ahí vemos cómo ha habido paralelismo entre distintos tercios de españoles que surgen en el reino de Nápoles, paralelismo de vida, solapes, y cómo cada uno de ellos han llevado un camino distinto. Hay un político, periodista e historiador, Villamil, que en 1872, rebuscando en la biblioteca del Escorial, en la sala de manuscritos, pues encuentran un códice que está escrito por un arcabucero que era un soldado cordobés, Martín García de Cereceda, que escribe todo lo que él vivió desde 1521 hasta 1545, el tiempo que él anduvo como soldado, siendo una persona noble, sirvió como soldado arcabucero y entonces estuvo trasladando sus experiencias, por cierto, riquísimas. Hay un ejemplar, que sepan todos ustedes que hay un ejemplar que ha sido donado por un estadounidense en la biblioteca militar de aquí de Sevilla, y está en facsímil, es decir, está en castellano antiguo, y también lo pueden conseguir a través de Google Book, o como se denomine. Se pueden sacar, hay facilidades enormes para sacarlo, siempre que tú lo cojas para estudiar, para trabajar, que te sirva para esas labores. Y ahí aclara muchas de las cosas que acabo de relatar. Ya digo que yo solamente soy un recopilador, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Pero ese libro, como se puede ver, estuvo enterrado. Los que han leído a María Elvira Roca Barea, pues en alguno de sus libros habrá leído que en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, todo lo que se había escrito sobre la historia de España, los siglos anteriores, fueron enterrados. De ahí fueron enterrados. Todo lo que se escribió, todo lo que tenía que ver con los reinos anteriores, lo enterraron. No querían saber absolutamente nada. Por eso hablaba antes de la arqueología, la importancia de la arqueología, porque aflora este manuscrito y nos enseña muchas cosas. Este manuscrito no pudo ser conocido ni por Clonard, que había muerto en el año 72, ni por Ferrer Couto, que se había ido a Nueva York, allí era director de un periódico, falleció 3 años más tarde, luego no creo que llegara a conocerlo, y entonces empieza a abrirse puertas. Ferrer Couto, sin embargo, conoce la colección, lo que se había descubierto hasta ese momento de la colección de tratados inéditos para la historia de España. También se puede conseguir a través de Google Book y se puede ir seleccionando, son muchísimos tomos, pero se puede ir seleccionando los que interesan y ver cosas que no han sido publicadas y que están escritos por fuentes originales, fuentes primarias. Por eso es tan importante este libro, porque es el primero que empieza a permitir que se rebusque entre ese polvo que había enterrado en las bibliotecas oficiales desde el siglo XVIII, esos escritos, pues empiezan a elaborar, empiezan a aparecer y se empiezan a reeditar. Tenemos libros que tienen una edición, la de el Monseñor Prudencio Sandoval, en el año 1634, sobre la historia
del emperador Carlos V, a don Luis Cabrera de Córdoba, que era criado del rey, de Felipe III, y que tuvo misiones diplomáticas y de las que hace relato en su libro, y otros más. No digamos Carlos Coloma Saá o el alférez Alonso Vázquez, que fueron coetáneos con el tercio de Velasco y escriben auténticas maravillas, no del tercio, sino de cómo se realizaban las campañas, cómo desplegaban nuestro tercio y dónde desplegaban. Y nos enriquece muchísimo. Para grupos de recreación eso sería maravilloso. Algunas discrepancias que hay, mientras que uno coge y dice que tardan 3 días en cruzar un río, el otro no habla de tiempo, el otro dice que se cruza el río. La discrepancia, pero encaminado en la misma dirección, ambos. Y esos estuvieron allí, y esos estuvieron combatiendo. Bueno, el capitán Lanario, lo vamos a seguir, el capitán Villalobos o Matías Novoa, tanto por las historias de Felipe III como Felipe IV, y llegamos por lo que estoy trabajando actualmente, entre otras cosas. Estoy trabajando con las historias que han escrito un coronel sobre la Guerra de Sucesión, un coronel que estaba en las filas austracistas, en este caso es Vicente de Bacallar, marqués de San Felipe, y otro que estaba en las perdón, me he confundido, austracista era Francisco de Castelví, y Vicente de Bacallar, que estaba en las filas borbónicas. Y las dos son dos fuentes que me sirven para ir comparando qué diferencias hay entre lo que dice uno y lo que dice otro. Tengo las dos fuentes. La pena es que ya los soldados que antes veíamos, esos maestros de campo, esos alféreces, esos capitanes, ya no escriben. Ya no interesa escribir las hazañas que se habían realizado. Ya en el siglo desde Carlos II, desde el reinado de Carlos II, ya no interesa a los soldados ir escribiendo lo que habían vivido en los campos de batalla. Y estos coroneles, lo que cuentan, tienen que ver con despliegues generales o particularidades que tienen que ver o con su regimiento o con la de sus familiares. No aparece nunca, hasta ahora, no aparece nunca el tercio de don Pedro de Zúñiga o de don Pedro de Sotomayor, que son los nombres que tenían en ese momento, 1707, 1710, los ancestros de nuestro regimiento. Bien. Después de haber visto de dónde vienen las fuentes, vamos a ver una cuestión histórica. El siglo XVIII es un siglo de una importancia enorme. Y según comienza, en 1702, pues se decide, acertadamente o no, no tengo conocimiento como para juzgarlo, se decide que desaparezcan los tercios y se pasan a los cuerpos. Y los cuerpos están formados por batallones, podían llegar a tener hasta 3 batallones. Claro, cuando se empiezan a reunir batallones que tienen distintas procedencias, empiezan los celos de los jefes de esos cuerpos y empiezan a decir: oye, no, yo tengo preferencia sobre ti y yo sobre ti, no. Empiezan esas discusiones, esas controversias, como marcaba el coronel, pero entre jefes de unidad. Entonces se decidió que este era el orden que debía de mantenerse.
¿Recuerda alguno de ustedes eso del tercio Brabante número 3? No existió el tercio Brabante número 3. Existió el tercio, o el cuerpo, en este caso, del maestre de campo, Carlos de Zúñiga, que le denominaban en ese momento de Brabante, pero no tenía número. Pero no existe el número 3, porque lo que conocemos es el tercio departamental de Brabante. Sí, pero no número 3. Sí, después del regimiento. Si ves el historial, después del tercio departamental de Brabante, luego en 1704, que es cuando desaparecen esos cuerpos, pues es cuando surgen los regimientos. Y entonces le llaman, como consecuencia de esto, en vez del tercio departamental de Brabante, le llaman regimiento departamental de Brabante y le siguen diciendo que es el número 3, pero no tenía el número 3. Esto es copia de lo que decía antes, del compendio de Reales Ordenanzas que José Antonio Portugués realizó en 1756 y que recoge todas las Reales Ordenanzas desde 1495 hasta que él fallece. Después tiene su continuidad. Ese es el motivo por el que se habla del número 3. Y en 1918 es cuando el regimiento recibe su nombre. En 1707, pues el rey decide que todos los regimientos, hablamos que en el 1704 es cuando se pasa a la unidad regimiento. Pues en 1707 el rey decide que todos los regimientos que están en España, reciban un nombre perpetuo. Pero no todos estaban en España. El regimiento de don Carlos de Zúñiga estuvo desplegado hasta 1707, hasta el 13 de marzo me parece, estuvo desplegado en Italia, estuvo en el cerco de Turín, y después lo que comentaba antes, cuando se perdió Italia, pues se tuvo que ir a Génova, embarcar en Génova, y ese batallón, segundo batallón, insisto, llega a Alicante y directamente empieza a combatir en la guerra de sucesión española. Mientras que el primer batallón, sigue en Flandes. En Flandes ya había poco que hacer desde 1705. Entonces, cuando Francia y España y Francia deciden dejarle a los holandeses y a los británicos, a los ingleses, y también a los holandeses, esa parte de la Flandes española, reservándose por supuesto los franceses toda la parte que les correspondía a ellos, la del norte, la parte de Arras, la de Lille o Lila. Entonces es cuando se repliega, probablemente, no lo he encontrado, desde Dunkerque a Galicia, de Galicia a Soria. En 1710 llega el primer batallón a Soria. En 1710 se había celebrado una batalla dentro de la Guerra de Sucesión Española en Zaragoza, en la que tuvo que replegarse las fuerzas de Felipe V. ¿Y hacia dónde se repliegan? Hasta la provincia que se encuentra al oeste de Zaragoza, a la provincia de Zaragoza, Soria. Y ahí es donde el primer batallón se refuerza e inmediatamente, ese mismo año, en 1710, se va a combatir con el segundo a Balaguer. El regimiento en ese momento era el octavo de los que se habían visto. Y se ordena en esas reales ordenanzas que sean nombres perpetuos del regimiento, no los numerarios, nombres perpetuos de los regimientos. Es lo que tenemos. Seguimos avanzando en el tiempo.
1724, igual que había controversias en 1702, siguen manteniéndose controversias entre distintos regimientos de infantería, exactamente entre los regimientos Galicia, Toledo y Corona. Tenían que tener al rey y al ministro de la guerra tan hasta la gorra que decidieron sacar un real decreto en el que se le ordenaban a todas las unidades de infantería, caballería y dragones para que el día 1 de enero de 1738 entregasen todos sus historiales, más que sus historiales, su procedencia, justificase su procedencia, su origen. Y ahí hubo de todo. La caballería lo hizo muy bien en tiempo, a través de su inspector general, y la infantería, cada regimiento de infantería, el que lo hizo, pues mandó directamente al Ministerio de la Guerra en sobre clasificado lo que ellos tenían como sus antecedentes. Pero no llegaron el día 1 de enero de 1738, por lo cual el ministro de la Guerra dio 6 meses más. Y en esos 6 meses se pusieron las pilas de las unidades y entregaron. Habían pasado más de 13 años. Y ya entregaron sus historiales. Pero tremendo, tremendo. El fiscal general de la guerra, José Antonio de Samaniego, después de ver todos los historiales de las unidades, fundamentalmente las inconsistencias de las unidades de infantería, escribe este libro. También se puede sacar de Google Book. Las 160 primeras páginas, en castellano antiguo, por cierto, pues nos va hablando de los motivos, del por qué se da la orden en 1724 y echa un chorreo por las barbaridades que habían ido justificando las unidades, fundamentalmente las de infantería. Y eso obliga a que en el año 1741, pues el rey Felipe V ponga pie en pared y dé órdenes concretas de cómo queda la antigüedad de los regimientos. Esta es copia de esa orden. Es copia de esa orden y en ella, pues al Soria le da la antigüedad del año 1591. Y es importante lo que viene en esta diapositiva. 1538, 25 de mayo, sí, 25 de mayo de 1738, el coronel Solís entrega solamente un certificado firmado por él diciendo que aporta los datos que existen en la capilla del regimiento y que no había tenido tiempo en 13 años de contactar con los archivos de Bruselas, de Ámsterdam y no me acuerdo qué otra población, así de Nápoles, donde probablemente se pudiera continuar profundizando en la antigüedad del regimiento. Bueno, no fue aceptado, no fue aceptado. Pero en 1806, cuando por primera vez piden los historiales a los regimientos, hemos dicho que anteriormente lo que se pedía eran las antigüedades. Ahora en 1806 quiere conocerse cuál es el historial de cada regimiento. Bueno, pues entonces el coronel José Vargas
coincide exactamente con lo que había expuesto el coronel Solís, llegando a justificar que los antecedentes del regimiento se remontan a el tercio de Ulloa y pone fecha de 1559. Probablemente en 1559 el que fue sargento mayor del tercio de Luzón pues ya estuviese en ese tercer tercio de Nápoles. Pero como sabemos, en 1567 es cuando se desdobla de ese tercio y se va para Flandes. Pero eso es lo que justifica el coronel Solís y de lo que está de acuerdo el coronel Vargas. Lo que ya hemos visto, dos fechas. La institucional, 1509, la que expresan el coronel Solís y el coronel de Vargas, y hay una tercera. Aquí está la copia, una fotografía de la primera página del documento que enseñé anteriormente. Ahí establece que la antigüedad del regimiento es del año 1591 y ordena Felipe V que se observe y guarde inviolablemente no solamente la de Soria, sino la del resto de las unidades. Recuerdo que fue en 1847, poco más de un siglo después, cuando Ferrer Couto descubre o asevera que la antigüedad del regimiento, de los ancestros del regimiento, datan de 1509. Que digo que puede ser cierto, podría ser cierto, porque se ha estado escarbando, como los antropólogos, los arqueólogos, y él ha llegado a esas fechas. Pero esta es la válida para el rey. Y la otra fecha que hay oficial es la que da tanto el rey Felipe V como el conde de Cronat. Ninguno de los dos llegan a averiguar que el regimiento tuviese una antigüedad superior. 1591. Repito, es la que dice el rey que se mantenga de forma permanente. No te preocupes, Julio. Fijaros la problemática que hay con las antigüedades del regimiento que se le pide a las unidades en 1806, en 1812, en 1816 y en 1823 que entreguen sus historiales. No se consigue. Es más, en 1863 el coronel del regimiento, Zabalanchaurreta, se le pide que mande una relación de los hechos de armas en los que las banderas del regimiento hubiese estado participando entre los años 1833 y 1845, desde el inicio de la Primera Guerra Carlista hasta el inicio de la Segunda Guerra Carlista. Por cierto, este documento lo recibí del coronel Ignacio Salgado. Si está en directo, mi coronel, muchas gracias y espero que te repongas pronto y verte por aquí. Bien, pero esa historia que tiene el regimiento, partiendo de lo que yo he descubierto, partiendo de lo que dice Felipe V, partiendo de lo que dice Clonard, es riquísima. Tenemos una serie de maestres de campo. Juan de Rivas llegó de soldado a Flandes y llegó a maestre de campo.
Pero don Diego Mejía, que era un noble, tenía una cabeza privilegiada. Fue un hombre, la mano derecha siempre del gobernador de Flandes. Pero tenemos ahí a don Baltasar López del Árbol, que como dije anteriormente, me parece que dije, llega de capitán desde el tercio de Idiáquez, llega de capitán en 1592 a nuestro regimiento y en 1625 es su maestre de campo. Se había llevado 33, 34 años combatiendo con el regimiento. Y comenzó de capitán, O sea que... ¿Quién no tendría ese hombre? Bueno, y otra serie de maestres de campo que son de destacar. Y no he señalado en negro ni a Zapena, ni a Juan de Bracamonte, ni a ese feo, bajito y bizco maestre de campo que era don Luis de Velasco y Velasco, que sus hazañas son para leerlas, Coloma, Carlos Coloma Saá y el alférez Alonso Vázquez. Léanlo, que son fundamentales, y ahí hablan de ello. Aquí he reducido muchísimo, y me duele, me ha dolido muchísimo, ya estoy acabando. Me ha dolido muchísimo los personajes ilustres que tiene nuestro tercio, que tiene nuestro regimiento. He querido destacar ahí a Ladrón de Guevara, es decir, el que combatió en la batalla de Sabán, y también a Bernardo de Ayala, el que murió en Rocroi, pero ahí estuvieron Espartero, estuvo Torrijos, tenemos un trilaureado, no abunda precisamente. Estuvo Vigil de Quiñones en nuestro regimiento, poco tiempo, pero estuvo en él, y tenemos un sargento que nos llega de Argentina en la Guerra Civil Española, llega a presentarse voluntario cuando contaba con 62 años. Y dice, bueno, pues va a trabajar en la oficina. Y él dijo que no, que él había venido a luchar. Murió al poco tiempo, murió al mes, 2 meses. Las condiciones físicas de una persona de 62 años no son las mismas que una persona de 20 años. Y se le considera la medalla al mérito militar, no, la medalla militar individual. Después tenemos ahí a otros 2 laureados, el teniente coronel Pío Villar y el comandante Morales León. No voy a hablar de las distintas guerras en las que ha estado el regimiento, solamente voy a hablar del regimiento en Fuerteventura. Un resumen muy escueto. Llega a Fuerteventura y es un homenaje al Fuerteventura 65, pero en ese tiempo ha estado en 11 misiones en el exterior. Sus hombres han estado en 11 misiones en el exterior. Ha habido 4 muertos, 3 en zona de combate y 1, los 3 que han muerto en zona de combate son los que están ahí, y 1 cuando se estaba preparando para ir de misión. Y ha habido 9 militares heridos. Eso es lo que yo tengo constancia. Puede que haya algún dato que esté errado, pero esos son los que tengo constancia. Y en el año 2020 estuvo participando en la operación Balmis, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, realizando las misiones que han sido siempre realizadas en esa operación por el ejército, siempre, y destacando mucho en ayuda a la población civil. Y acabo. Ley de unidad. Primero, que el regimiento puede estar bien orgulloso de lo que ha hecho por España en su historia general y por nuestro ejército dentro de la historia militar de España, que en su larga vida se ha destacado por su disciplina, pero su disciplina es en lugares complicados.
cuando estaba en combate, y siempre ha estado en combate. Este es el periodo de paz. Hemos coincidido en el mayor periodo de paz del regimiento. Aquí desde mi sargento Alcuña y desde mi comandante Luna, a cualquiera de nosotros hemos tenido esa fortuna. Pero ellos han estado combatiendo sin descansar, y han sido muy leales siempre a sus superiores de España. Y está el regimiento lleno de episodios de sacrificio, de humildad, de fe y también de soberbia con Chile, que si no, ¿qué es lo que hace un militar si no sale con esa voluntad de vencer al combate? ¿Me equivoco, mi coronel? Te estoy aburriendo ya, ¿no? No, me estás sorprendiendo. Sí, me alegro. Me alegro que si es para bien, claro. Es para bien siempre. Y de sus componentes. Hemos hablado de lo que ha aportado el regimiento a España, de lo que había en las tripas del regimiento, pero que hay en el corazón de sus hombres. Puedo asegurarlo, esta diapositiva, esta y la anterior, la he preparado esta mañana porque ayer me aconsejaron el coronel que concluyera de forma efectiva. Y me puse a recordar cómo se comportaron nuestros hombres intentando tomar Dunkerque, el puerto de Dunkerque, en el año 1597, 1600, por ahí. Había que evitar que las fuerzas holandesas y las inglesas fuesen capaces de entrar por un canal metiendo los víveres. Pues nuestros hombres se pusieron a cerrar ese canal. ¿Y cómo lo hicieron? Metiéndose en el agua. Metiéndose en el agua, y cuando llegaba la mañana, ahí aparecían algunos que habían muerto. Y de ellos me estaba acordando de esta mañana. De esos que habían entregado su vida precisamente para el cumplimiento de la misión que se le había encomendado. Me acordaba de aquellos soldados que llevaban varios años sin cobrar. Perdón, ya acabó. Llevaban varios años sin cobrar. Y ahora resulta que sus compatriotas estaban siendo cercados y asaltados por fuerzas de herejes, los holandeses, de la Unión de las 8 provincias de Utrecht. Y ellos, que habían cogido y se habían ido, que habían desertado, para que nos entendamos el lenguaje actual, cuando se enteraron, se unieron, los propios soldados se unieron y fueron a defender a estos hombres que estaban cercados. Y consiguieron echar atrás a los que estaban cercanos. O sea, episodios de valor, de coraje, de arrojo, de entrega, sin esperar nada a cambio. Sí, en muchas ocasiones esperaban la muerte, sabían que iban a morir. Pero ahí estaban. Gente que pasaron muchísima fatiga. Ya he contado lo que pasó en 1592 tras ese viaje, ese cruce de esos bisoños por el camino español. Cuando estaban desarrapados, no tenían ropa, cuando ya el invierno había llegado a la Champaña francesa y estaban desnudos, estaban desnutridos, estaban enfermos y estaban muriendo nuestros hombres. Y ahí estaban. Por eso podemos sentirnos muy orgullosos de haber servido en su fila, de haber sido herederos. Pero también tenemos que recordar lo que dice nuestro himno. Juramos seguir tu historia
Y así, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Hacer recopilaciones para seguir la historia del regimiento Soria 9. Así que, damas, caballeros, Soria Historia. Se abre el turno de preguntas. Yo que un poquito de historia de Soria, no he encontrado apenas combates de galera, de la galera de la Huelva. Cuando sí estaban embarcados en la galera. Sí, pero eso no forma parte de la historia del regimiento. Eso es parte de lo que denominaba Ferrer Couto el nuevo tercio de Napoleón, que al final eso pasó a la infantería de Marina. Juan Carlos Torres Romero, ¿puede ser? Torres Romero, sí. Darte la enhorabuena y que se le haya hecho corto. ¿Perdona? Darte la enhorabuena y que se le haya hecho corto. Muchas gracias. Estaba limitado a los 50 minutos, habrán sido algo más de 50 minutos seguro. Sí, 1 hora y media. No la justa. 1 hora y media. ¿Una hora y media? No. No se va a ver una hora justa. Bueno, Ha estado perfecto. Sí, pero desde que yo he puesto el directo 1 hora y media. Sí, claro. La gente yo conecto 1 hora y media. Es que se me ha cortado la hora. sí, lo siento, colgaremos la presentación con muchas trampas que están ocultas para que podáis conocer lo que se ha profundizado. ¿Alguna pregunta más? Que no forman, yo como dije anteriormente, solamente he mirado los que corresponde al regimiento Soria. Lo otro lo dejo porque eso es de los historiadores. Yo soy soldado. Del Soria. Tengo varias preguntas del mío. La primera, ¿cuál es ahora entonces el regimiento más antiguo? Si admitimos como fecha, que yo tengo todavía sobre ese tema, a ver, me gustaría todavía discutir, pero vamos a admitir, yo creo que está bastante bien expuesto todo lo que, por eso te decía que estaba sorprendido, está muy bien expuesto todo el asunto. La cuestión es, si admitimos que como antigüedad del regimiento en 1591, ¿cuál sería el más antiguo? Sabía que alguien haría esa pregunta. Podría haberla contestado, porque lo tengo. Pero es que he querido ceñirme únicamente al Soria 9. Pero si estás interesado, no sé si eso en Instagram se puede contestar. Pero vamos, te lo digo porque sí que lo tengo. ¿Dinero? No, es que no me lo he querido preparar. Para ceñirme únicamente. Aquí es que a mí lo único que me preocupa de todo este asunto, me preocupa, ya te digo, lo he dicho al principio, o sea, me preocupa esa tendencia que veo en el revisionismo histórico actual de gente que lo que va es a desmitificar la historia de España y, por supuesto, a desmitificar. Entonces, la cuestión es, si consideramos que en 1590 se hace una damnatio memoria al estilo romano de todo lo que ha pasado anteriormente y empezamos, quiere decirse que no habrá ningún regimiento oficialmente más antiguo de 1591, con lo cual se nos presentan los regimientos ingleses como más antiguos. Entonces, teniendo en cuenta que yo a los anglos siempre están en plan enemigo, siempre, en todo momento, en este momento, los anglos, incluyo Estados Unidos, incluyo Inglaterra, evidentemente, siempre están tratando de que el mundo hispánico no levante cabeza bajo ninguno de los conceptos. Sí. Claro, si de la recopilación de estos terminamos pensando en que efectivamente el resultado de toda esta investigación van a ser los regimientos ingleses más antiguos, joder, digo, que cago la leche. En fin, eso es
¿Qué pasa con la memoria? Perdona una cosa, con relación a eso. Los ingleses también mienten. Es decir, no quiero decir que haya mentido Ferrer Couto. Ferrer Couto encontró lo que encontró. Nadie más lo ha conseguido. Pero los ingleses también exageran. Y está demostrado que ni ingleses ni franceses tienen ningún regimiento más antiguo que el más antiguo de los españoles. ¿Qué pasa? Otra pregunta. ¿Qué pasa con la memoria de los antiguos tercios? Esos que nacen en Italia. ¿Qué pasa con la memoria? Nadie, porque claro, desde el tercio de Velasco hasta nuestros días, las vicisitudes han sido múltiples y variadas, como para que en un momento, y los cortes en la historia del regimiento pues, se han ido sucediendo. Sin embargo, siempre se ha ido recogiendo el historial de una antigua unidad. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Es decir, que el regimiento desaparece en un momento determinado, que se crea el regimiento, pero recoge el historial. Tenemos el caso de Argel y de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa con la historia? Pues claro, a mí no se me puede decir, o me resulta difícil decir, no, en 1591, como Felipe II se agarra un cabrón cebollino de Aquiles Pedro y dice, bueno, a partir de este momento, todos vosotros, o sea, os fulmino, todos, porque os habéis sublevado y tal, y ahora creamos uno nuevo como oficiales y cuadros de mando, veteranos y con visiones de... Bueno, ese nuevo tercio no recoge ningún tipo de historial. No, hay algunos que desaparecen. Son tan cortas sus vidas. Por ejemplo, hemos dicho, el Nápoles, al que denominan Nápoles I, tuvo 13 años de vida. Sí, ¿y quién lo sustituye? No se sustituye, se crea otro. Se crea otro, y ese otro no recoge el historial. Nada, estaba combatiendo en Lombardía cuando disciplinariamente lo disuelven, y a maestro de campo don Rodrigo de Arce pues lo meten durante 9 meses en prisión, a él y a los capitanes, y la tropa coge y la disuelven y la meten en nuevos tercios que se crean. Pero no solamente le ocurrió eso al tercio de Nápoles, al de Lombardía y al de Sicilia, a los 3 tercios. El de Lombardía sí sé que en un momento determinado se lanza, o sea, no sigue el procedimiento de eso y le meten y lo disuelven como castigo. Sí. Pero ya te digo, me resulta extraño que, si no se hizo en ese momento, quizá la labor del historiador actual debería ser intentar ligar los historiales de esos tercios. Pero en fin, eso sería labor quizá del Instituto de Historia y Cultura Militar. Sí. Es decir, que ellos dijeran, igual que esa orden, como tú bien has comentado, se han dado órdenes taxativas de que el historial del Argel 27 pase al CIR de Santa Ana, es decir, al Centro de Instrucción Premilitar, o como se llama ahora, de Santa Ana, en Cáceres. Allí es donde está ahora mismo el historial del Argel 27, pues no tiene nada que ver, pero allí va porque fueron sus orígenes. Pues claro, no cabe la menor duda de que aquí llega Felipe V y dice, aquí están mis reales. Dice, esta va a ser la antigüedad, porque lo digo yo, en fin, que también, o sea, son decretos de algún modo discutibles también, ¿no? Pero en fin. Es que existe un problema, mi coronel, y es que, como comentaba, se habían enterrado todo lo que se había escrito en los siglos XVI y XVII, por no hablar de dinastías. Lo que se había escrito en los siglos XVI y XVII se habían enterrado en la biblioteca, se habían cubierto de polvo. Entonces, claro, es en 1774 cuando se publica, no cuando se descubre el 72, cuando se publica en 1874 el códice de Martín Cereceda, cuando se conoce la historia de ese primer tercio, de ese segundo tercio, que además
la tiene escrita completa, la de esos dos primeros tercios. Luego tendría que existir alguien en el instituto que lo pudiera plantear. Está muy bien. Un razonamiento absolutamente válido y lógico. Hay una pregunta, esta es una pregunta absolutamente de examen. Suspenso. Suspendido. Es que vosotros En algún lado he leído, tengo parte de los regimientos que embarcaron en los navíos en Trafalgar. En algún lado, bueno, tengo un tomaco así de la bodega de Trafalgar, que ahí viene hasta el ranchero mayor del Santísima Trinidad. Bueno, pues, a pesar de que viene, sin embargo, en algún lado he leído que el regimiento Soria, o sea, un batallón del regimiento Soria, embarca en el navío San Juan de Nepomuceno. Pero, no lo sé, ¿tú has encontrado algo de eso? No lo he encontrado. Y, claro, ahora mismo, profundizando, estoy a principios del siglo XVIII, todavía me queda mucho trabajo. Hasta 1805 te queda por ahí. ¿Preguntas? Venga. ¿Podemos estar de acuerdo de que el regimiento de la reina sea el más antiguo? Eso dice. Contestando a... Eso dice. Pero el regimiento de la reina tiene otra cuestión. Y es que, por ser el regimiento de la reina, siempre tendrá preferencia, está escrito ahí en la Real Orden de 1718, tendrá siempre preferencia a cualquier otro, excepto el del rey. Por eso es inmemorial del rey número 1, pero no es por su antigüedad. Pero probablemente, sí que he leído en algún sitio, que el de la reina es más antiguo, tiene mayor antigüedad que el de Soria. Es que no he querido prepararme esa parte para no desviarme, para que fuese solamente el Soria 9 lo que yo trajera aquí. ¿Y la nueva corriente que dice de Saboya? En Saboya hay un coronel que ha escrito, un coronel jefe del Saboya, que ha hecho historia y ¿cómo se llama? Máster también en historia, y ha escrito la historia del Saboya, ha reescrito la historia del Saboya. Sé que además creo, por lo que veía en una de las conferencias, ya está publicado. Pero no es reina y Saboya pero que eso Que nos madrugan. no, mi coronel, la arqueología, de verdad, es que es la arqueología. Ahí hay un momento clave, ya te digo, hay un momento clave que da la sensación de que hay una damnatio memoria en 1520, es decir, de aquí para atrás no hay historiales que valgan. Aquí hay una serie de tercios que se han ido disolviendo, no sé cuánto, pero que nadie recoge ese periodo de historia militar que va desde 1509, que aparecen las primeras tropas de Fernando el Católico en Nápoles, hasta 1590 en que se empiezan a disolver los tercios en Flandes. Entonces, ahí hay un periodo de historia militar que de algún modo, como muy bien está apuntado, alguien debería casar, porque claro, no puede ser que de buena primera en 1591 aparecemos todos, sin ningún... Porque claro, esa gente, es que aquí interviene también una cosa importantísima que la gente olvida, que es el factor humano. O sea, cuando yo creo un tercio, esa gente tiene que tener un referente profesional, es decir, se tienen que mirar en algún tipo de espejo, y su espejo son los tercios anteriores. Evidentemente no surge de la nada un tercio. Un tercio surge, y aunque de manera administrativa no recoja historiales, sí de algún modo espiritualmente sí recoge historiales. Entonces hay un vacío en escritos hasta ahora, siempre hasta ahora, entre 1513 y 1525. En ese periodo, hasta Pavía, se puede recoger incluso desde 1521,
ahí escrito. Ese periodo de 8 años, del 13 al 21, ese es un vacío completo. Yo no he conseguido absolutamente nada, encontrar absolutamente nada. Y dije, bueno, por lo menos son 8 años. Cuando dice vacío es porque no ha ido a Simancas o... No, bueno, Porque en Simancas hay un problema. Y es que hay muchísima documentación, muchísima, pero no está ordenada. Es que se necesita personal, se necesita tiempo, se necesita dinero para poner en pie todo lo que hay en Simancas. Pues se supone que la tercia iba con un veedor y se escribía todo. Sí, claro. Todo, entonces todo lo que escribía el veedor, ¿eso dónde está? Mira, ¿Por qué Simancas? René Catrefage, que es un francés que lleva en España desde los años 70 o finales de los 60. Tiene un libro llamado Los Tercios, editado por Ediciones Ejército, que me lo tienen que volver a leer. Pues este hombre lleva investigando desde el principio de los años 70, sobre los tercios. Está en Simancas. Él, además, cuando estudiaba la carrera, él trabaja en un banco, hizo la carrera de historia y pidió una subvención de una beca para venir aquí a España a trabajar. Se metió en Simancas, sacó muchísimas cosas, pero aún hoy sigue investigando y ha publicado un montón de libros sobre aquello. No para. Que están felicitándolo mucha gente, digo, y están comentando algunos. Es que es de los que llevan ya esperando. Muchas gracias por la felicidad. Ellos llevan sentados ahí en la pantalla mucho más tiempo que nosotros aquí. Mira, ahora mismo son 8 personas las que están viendo. Torres Romero, te felicita, ¿vale? Gracias. Mi padre también, Gracias. ha estado estupendo. Ver Ángel de Río. Angelito. Gracias, Ángel. Espera, Juan Rufo, Juan Guerrero Rufo. Gracias. Felicitaciones y que espera una segunda parte. A Torre Romero se le cuelga mucho, tiene que cambiar móvil. Y Antonio Jiménez Castillo, te da enhorabuena. Una conferencia muy complicada, pero que está expuesto con brillantez, siempre a sus órdenes. Todo, en general, todos te mandan felicitaciones y Soria está aquí. Es lo que han puesto todo. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, pues damos por finalizado el ese. Yo tengo que decir que me alegro enormemente, a pesar de las discrepancias y las diatribas que hemos tenido sobre este asunto, y teniendo en cuenta la inquina que le tengo a algunos de los historiadores que han... Son historiadores. No lo puedo remediar, o sea, me cae como una patada en el hígado. No lo puedo remediar. Es decir, me parece que son cosas absolutamente inadmisibles. Pero en fin, me alegro mucho de que por encima de todas estas cosas yo conocía el interés de Pepe de hablar precisamente de la controvertida historia del historial. Me alegro muchísimo que, a pesar de las reticencias que tenía personales, bueno, no personales, no sé cómo, con respecto al tema, pero sí era absolutamente consciente de que hay que tener la mente abierta, de que hay que escuchar las cosas, de que a pesar de que tú puedas tener en un momento determinado diferencias o te pueda parecer, pero evidentemente hay que tener mente abierta, oír a la gente, en fin, y me alegro muchísimo porque me ha sorprendido muchísimo la conferencia, me ha gustado muchísimo, y creo que ha sido... Me tenías acojonado con las 69 transparencias, y verás tú la que nos va a dar Felipe. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien ajustada de tiempo y ha sido muy enriquecedora. Así que por mi parte, mi felicitación más efusiva, y a todos vosotros, pues
deciros que me alegro mucho de haberos visto y de que hayáis asistido a esta bonita conferencia. ¡Viva España! Y yo me tomaría una cerveza con el que se quiera tomar una cerveza. ¿Lo despide? Para ya cortar. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra participación. Gracias a todos. Hasta otra. Mi teniente coronel de nuestro grupo nos piden que una foto de familia, por favor. Mira esa teta, roja y dorada, de vida y sangre bañada en sol. Esa bandera de mi estado, de mi